Hola, estamos en la Semana para el Alma, una estrategia de la Gobernación de Antioquia en la que confluyen actividades lúdicas, experienciales y académicas en torno a la prevención y cuidado de la salud mental. La programación de la semana se basa en tres pilares: mover las manos, los pies y la lengua. Por esta razón, esta noche vamos a conversar sobre el acoso escolar. Bienvenidos a Diálogos con el Alma. Y hoy nos acompañan tres invitadas con las cuales profundizaremos en el tema de acoso escolar. Paula Andrea González Vega, psicóloga, asesora departamental y de salud para el alma. Bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenas noches para todos, para todas. Es para nosotros un escenario muy valioso estar esta noche con ustedes, acompañándolos desde este tema que hoy Salud para el Alma le hace una apuesta grande desde el departamento de Antioquia, donde los y las antioqueñas estamos buscando posicionar el ejercicio de la salud mental como una agenda ciudadana. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, también tenemos a Gloria Cristina Ardila Molina, psicóloga clínica y especialista en psicología organizacional. Bienvenida. Muchas gracias. Muy buenas noches para cada uno de ustedes. Es un placer estar acá el día de hoy compartiendo nuestras experiencias exitosas desde cada uno de los entes territoriales. Y tenemos a Isabel Puerta Lopera, asesora de la Unidad para la Resolución de Conflictos de la Universidad de Antioquia. Bienvenida. Muchas gracias, buenas noches, saludos para todos ustedes. Gracias por la invitación. Esperemos que sea un programa que se pueda aprovechar para todos quienes nos escuchan. Bueno, y para comenzar, queremos comprender un poco más sobre el acoso escolar, y para ello es preciso comprender la definición y los tipos de acoso escolar que podemos encontrarnos en la vida cotidiana. Isabel. Bueno, muy bien. Pues desde finales de la década de los años 60 del siglo pasado, un psicólogo danés de apellido Olwes comienza ya a hablar de este fenómeno de acoso escolar, y él lo remite a un acoso que es de carácter horizontal, es decir, se presenta solo entre pares, entre estudiantes. Él señala cómo el acoso hace que un niño o una niña que está en asimetría de poder con relación a otro, hace un ejercicio de esta índole precisamente para dañarlo en su salud física, en su salud mental, para causarle algún daño en todo caso. Luego ya en la década de los 90 viene en los Estados Unidos todo un boom del acoso, tanto en temas de que está en los establecimientos educativos, como de que empiezan a producirse textos relacionados, bibliografía relacionada con el tema. En la ley 1620, que es el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, tenemos una definición de acoso escolar, y esa definición dice que es una conducta sistemática, reiterada, intencionada, es muy importante la palabra intencionada, que busca hacer daño, humillar, agredir, avergonzar, calumniar, difamar. Emplea como unos 8 o 9 verbos, y aquí lo importante es que algunos de esos verbos constituyen delitos por sí, con lo cual estamos diciendo que el acoso a veces es una forma de violencia, pero a veces tipifica un delito de los que están en la ley colombiana. Esa conducta va con la intención de dañar a ese otro que se siente indefenso frente a este sujeto o sujetos que lo atacan, precisamente porque tiene menos recursos emocionales, porque socialmente se despliega menos con sus compañeros, porque es una persona tímida, porque es una persona que ha sido sobreprotegida en su familia, por muchas circunstancias, porque es muy buen estudiante, pero no se sabe relacionar bien con los demás.
por muchas circunstancias este niño es sujeto de violencia y esa violencia se hace de manera sistemática, de manera reiterada sobre esa misma persona sin que haya una causa o un motivo para que se produzca esa violencia. Con esto estoy diciendo que no ha habido una agresión de parte de la víctima hacia el ofensor, sino que de manera gratuita, si lo pudiéramos llamar así, el ofensor ejerce esa violencia sobre él por un tiempo determinado. De acosos, pues también la ley se refiere al acoso de tipo físico, de tipo verbal, de tipo psicológico y se refiere además al de carácter tecnológico, que yo creo que es uno de los más abrumadores en este momento, precisamente porque las redes sociales, digo yo, han sido empleadas para todo menos para lo que tienen que ser empleadas y entonces los niños sobre todo y niñas han sido sometidas a humillaciones y a vejámenes a partir del intercambio en las redes y eso que les sucede ahí es un daño, es una herida moral que ya difícilmente ellos pueden aliviar y que pueden sanar. Por eso el acoso es tan riesgoso, porque el acoso genera ese daño en ese niño, en esa niña que uno dice, ¿será posible que se recupere de esto tan fuerte que está viviendo? ¿Será que no necesita un acompañamiento? Y estoy hablando no solamente de la víctima, estoy hablando también del ofensor. Ambos hacen parte de la comunidad educativa, ambos necesitan respaldo, porque un niño que gratuitamente hiere o daña a otro es un niño que necesita apoyo necesariamente. Entonces, sí, el acoso tiene pues como todas esas modalidades, todas son formas de violencia. Para mí el acoso es una forma de relación y todas las violencias, no es la única violencia en la escuela, pero todas las formas de violencia son dañinas, el acoso es el más visible en este momento. Perfecto. Paula Andrea, ¿qué síntomas e indicadores nos pueden ayudar a detectar que existe acoso? Bueno, hay múltiples síntomas que podríamos empezar a reconocer como problemáticos y eso dependiendo también del grupo poblacional y del curso de vida, porque no es lo mismo los síntomas en un niño o una niña menor de 5 años, que también es uno de los grupos poblacionales de alto riesgo, a tenerlo en niños o preadolescentes o en adolescentes o en jóvenes. Entonces, cada curso de vida tiene unas necesidades específicas, tiene unos riesgos específicos por los cuales las indicaciones que uno podría pensar, a las cuales hay que prestarles mayor atención, tiene que ver muchísimo con señales de alarma según su curso de vida. Entonces, si es un niño que básicamente empieza a dejar de jugar, de compartir con otros, de tomar su lonchera, de hablar, y empieza a privatizar ese daño, a quedarse en silencio, a compartir menos con los demás, a conversar menos con sus cuidadores de lo que le está pasando, estamos sospechando que algo pasa en el mundo afectivo y relacional de ese niño o esa niña, ¿cierto? No necesariamente acoso, porque ahorita la doctora Isabel lo nombraba, ¿cuántas maneras de relacionarnos desde el dolor, desde la violencia tenemos los seres humanos? Porque es una cultura que ha legitimado muchísimo la violencia, es una relación estructural que tenemos que hay que reconocer para deslegitimizar, ¿cierto? Para no volverla tan legítima. En los adolescentes puede parecer muy propio conductas delictivas, conductas de silenciarse, ausentarse, no participar de conversaciones con sus amigos, salirse de clase, empezar a mostrar conductas inclusive de riesgo. Este tema del acoso puede variar mucho entre quién es acosado a quién es acosador, porque muchas veces quien es acosado juega otro rol de acosador, ¿cierto? Porque en la violencia hay múltiples roles que se juegan y yo creo que aquí lo que hay que reconocer es cómo intervenimos también a quien acosa, que en otro entorno, que en otro sistema probablemente también esté siendo víctima de múltiples violencias y afectaciones, porque el tema del acoso escolar no es un problema solo de la escuela, es un problema estructural de nuestra sociedad. En una sociedad profundamente violencia que ha arraigado la asimetría como una relación de poder que totalitariza las relaciones, donde nosotros decimos, bueno, quien tiene más poder es quien tiene más fuerza y quien tiene más fuerza es el quien más puede y eso muchas veces lo alabamos como una práctica relacional en casa, ¿sí? Entonces, si tú eres más fuerte, si tú eres más valiente, no te dejas. Es una forma de animar el acoso de una manera sutil, volviéndolo natural y trivializándolo, desvalorando mucho la relación desde los valores y desde las prácticas de relación donde puede haber un aporte desde la diferencia, ¿cierto? Entonces yo creo que detectarlo tiene mucho con reconocer el curso de vida,
En los niños es muy sensible, de pronto cambios físicos, que el niño empiece a hacerse chichi, que el niño empiece a soñar, a tener pesadillas y terrores nocturnos, porque la privatización del daño es una de las expresiones del acoso. Yo no le cuento a nadie lo que me está pasando porque siento miedo, vergüenza y culpa. El miedo, la vergüenza y la culpa surge porque esa situación, como lo decía la doctora Isabel, es sistemática. Me sucede todo el tiempo, me sucede todos los días y ya no sé a quién decírselo, pero nadie me cree. Entonces yo creo que indicar alarma es también reconocer el antes y el después y poder aportar desde esa diferencia a activar una ruta de manera inmediata. Perfecto. ¿Y en qué espacio se presenta el acoso? El acoso puede surgir en diferentes entornos. El escolar es uno de ellos, pero yo creo que el acoso también lo podemos visibilizar en la comunidad, en el entorno social, el barrio. El ejercicio del barrio genera una relación de pares y de iguales, donde yo necesito identificarme con otro igual a mí, ¿cierto? Y si ese otro igual a mí pelea, tiene un conflicto y muestra su poder con relación a la asimetría de la violencia, pues yo busco la relación de identidad con ese otro. Entonces, en el barrio aparecen ciertas conductas que se aprenden, no siempre en la familia, pero en la familia también se puede generar esta relación. En el entorno virtual, yo creo que la virtualidad ha hecho cosas muy bondadosas, pero también tendríamos que mirar todas las aristas que la virtualidad tiene, y es que el acoso en la virtualidad tiene un riesgo específico, y es que quien acosa está detrás de una máscara que muchas veces quien es acosado no reconoce, no sabe quién es su acosador, ¿cierto? Sucede en privado y en silencio, entonces no sé si esas fotos que está mostrando o que dice que va a exponer quién me lo está haciendo, y esto aumenta el riesgo, el impacto y el daño en quien lo vive, ¿sí? También tenemos el entorno laboral, que es un entorno de muchísimo riesgo. Con personas siempre hay que mirar la relación de asimetría, o sea, cuál es la diferencia entre quien agrede o acosa y quien es acosado. Ahora, los roles no siempre son dos, también están los animadores. Los animadores es esas personas que están en el marco del conflicto y animan el conflicto porque también necesitan pertenecer a. Perfecto. Vamos a hacer una pausa y ahorita continuamos con más sobre acoso escolar. Cristina, ¿cuáles son las consecuencias psicológicas y emocionales del acoso? Bueno, pueden ser múltiples las consecuencias, digámoslo así, las secuelas que se producen posterior a un acoso. Son a todo nivel, digámoslo así, puede afectar la esfera familiar del menor, puede impactar también la parte de la autoestima del menor, sobre todo porque presenta un daño significativo. Y digámoslo así, se va a perpetuar en el tiempo, depende del tiempo que dure. El acoso va a afectar a ese menor a largo plazo. Por eso es tan importante que se identifique a tiempo el acoso, sobre todo cuando los menores de edad se encuentran en una etapa de formación y sobre todo para los adolescentes y los menores, digámoslo así que es una etapa muy difícil cuando se presenta una situación de acoso. Digámoslo así porque ellos están en una estructuración de la personalidad. Entonces, que se presente en ese momento un obstáculo que pueda afectar en ellos la capacidad de ellos responder frente a una vulneración de derecho o a un ataque. Eso hace que los adolescentes o los menores se vuelvan más vulnerables todavía al daño y se perpetúe más a largo tiempo la afectación. También otra de las afectaciones que vamos a encontrar y lo que más nos reportan a nosotros en los sistemas de vigilancia es que los menores cada vez presentan más déficit cognitivo. A medida que se perpetúa un acoso, es decir, a medida que el tiempo se va presentando un acoso, esos menores van adquiriendo menos estrategias de afrontamiento a su realidad. ¿Por qué? Porque los jóvenes se identifican, sean en grupos de agresividad o de pasividad total frente al fenómeno del acoso. Eso hace que esos adolescentes, digámoslo así, carezcan de estrategias a la hora de ser muy adaptativos. Entonces, el acoso vemos que también merma esas capacidades cognitivas a través del tiempo y eso hace que sean más vulnerables. También otra de las características que nosotros podríamos encontrar que afecta, obviamente, el acoso escolar es que podemos encontrar también la afectación en el ámbito escolar. Hay un ausentismo, digámoslo así, escolar, lo que nosotros llamamos la deserción. Y también se puede presentar el fracaso escolar, pueden perder los años que llevan cursando, ¿cierto? Y que haya una desmotivación.
va ligado más a una desmotivación del ámbito educativo, una aversión a exponerse, porque voy a ser burlado, porque no voy a ser respetado, y lo más doloroso para un adolescente y un menor de edad, y no soy parte de un grupo, el grupo me excluye. Entonces es muy importante identificar a tiempo las alertas, ¿cierto? Sin embargo, hay otras consecuencias también. Se acentúan los trastornos de personalidad, y es que la depresión y el trastorno también, digámoslo así, de ansiedad, se acentúa, y si no se ataca a tiempo o no se identifica a tiempo, entonces a largo plazo se va a convertir en, digámoslo, en un trastorno, digámoslo así, continuado. Entonces es una de las consecuencias mayores que se puede ver reflejada. Perfecto. Paula Andrea, ¿cuáles son las dinámicas y los roles que se ponen en juego en una situación de acoso? Son múltiples. A ver, en la dinámica relacional existe un entorno donde la violencia perpetúa el riesgo, ¿cierto? Cuando hablamos de que la violencia perpetúa el riesgo, es que tú puedes tomar dos relaciones con la violencia: o me aparto de la violencia y decido no hacer parte del ejercicio de agredir, o también empiezo a sentir que si yo no hago parte de ese ejercicio, no estoy con nadie. Y como estoy generando un proceso de identidad, necesito hacer parte de algo, de alguien. Entonces me vuelvo animador, ¿sí? Y cuando me vuelvo animador, hago parte de ese escenario donde yo legitimo la relación de violencia. Otro de los escenarios posibles es que yo sienta que nadie me escucha, que nadie me atiende, y que por más que yo prenda las alarmas que esto me está pasando, se volvió natural para mis cuidadores. Es decir, se naturalizó, se minimizó y se trivializó. Eso no es tan importante, eso te está pasando muy seguido, ya deberías tener recursos para enfrentarlo, mira que tú puedes hacer esto, mira que puedes hacer lo otro. Y entonces cada vez la persona que vive la situación la vive más en silencio, y eso genera más afectación en impacto y en daño. Cuando hablamos de impacto es lo que siento en el hoy, en el ahora. No puedo hablar, me siento triste, me siento distraído, ansioso, angustiado, no quiero ir a estudiar, no quiero comer. Y en el daño es a largo plazo, lo que hablaba la profesional Cristina, es que puede aparecer ansiedad y puede aparecer depresión, que son trastornos del estado de ánimo, ¿cierto? Y esa ansiedad y esa depresión también puede ir acompañada de ideación suicida. No quiero seguir viviendo porque nadie me puede ayudar y no sé qué hacer. Entonces el riesgo es altísimo. Aprender a leer la dinámica de la relación de violencia implica desnaturalizar la violencia, sacarla del cajón de lo natural. Por eso tenemos que desmontar las prácticas que son patriarcales. El patriarcado es el que alimenta las relaciones de inequidad, de violencia y de asimetría en cualquiera de las expresiones que vivamos, ¿cierto? En las relaciones entre niños y niñas, entre educadores y niños, entre cuidadores y adolescentes, porque finalmente lo que tenemos que hacer es escuchar. Si se siente triste, si se siente mal, algo le está pasando. Ese ya solo es un indicador de riesgo. Si que se sienta mal me permite reconocer a mí que soy sensible y empático a sus necesidades. Creo que la empatía como cuidadores, y cuando hablo de cuidadores no solo hablo de papás y mamás, también estoy hablando de docentes, también estoy hablando de vecinos, también estoy hablando de otras personas que son atentas a aquel que necesita cuidado. Ser sensible es reconocer algo no está bien y yo podría ayudarlo. Entonces, desmontar ese imaginario de que todo es natural, porque en esta cultura la violencia se ha naturalizado, ¿cierto? Entonces es como la invitación, esto no es un problema solo de escuela, esto es un problema social, esto es un problema cultural, esto es un problema histórico. Y otra de las prácticas en esta dinámica del acoso escolar que ha validado la violencia por años, por siglos, por décadas, es decir, es que eso sucede hace muchos años. El acoso es algo histórico, es que antes acosábamos y a nadie le pasaba nada, ahora todo es un problema. ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad? No, lo que pasa es que nosotros somos una sociedad hija de la violencia. Reconocer esto es doloroso, pero Latinoamérica se ha forjado en prácticas relacionales de violencia. Entonces, cuando lo pensamos así, decirlo ha sido natural, desnaturalizarlo es el primer ejercicio consciente como ser humano y como cuidador, y decirlo, esto no es natural y yo puedo acompañar y yo puedo ayudar. Y muchas veces, si no quiere seguir en ese escenario, buscar otro escenario, pero incorporarlo, incluirlo. Buscar, ahorita la doctora Isabel decía algo muy valioso, cuando se interviene, no solo se interviene al agredido. Yo creo que es bien importante intervenir a quien agrede, porque por una persona que agrede se calculan 5 agredidos, ¿cierto? Y probablemente este chico también esté siendo víctima de otras múltiples formas de agresión. Entonces la intervención es multidisciplinaria e interviene también a la familia,
a los cuidadores, a los docentes que también acompañan ese proceso, muchas veces desde la soledad, muchas veces desde la subjetividad, pero no porque sean malos ni buenos, sino porque no sé qué hacer. O sea, porque me parece que ya me cansé de escuchar esto mismo, entonces no sé cómo aportar al ejercicio. Creo que a los docentes también hay que escucharlos y atenderlos. Ellos también pueden ser víctimas de acoso escolar. El acoso no surge en la misma dirección. Muchas veces ellos también pueden sentirse acosados en una situación y atrapados en la situación. Creo que la situación de atrapamiento es lo que genera mayor riesgo cuando de acoso hablamos. Perfecto. Desde el ámbito legal, Isabel, ¿tendría algo que aportar? No sé si el ámbito legal, pero lo que quiero decir es que olvidé mencionar que ahora el acoso no es solo horizontal. También un estudiante puede acosar a un profesor y a la inversa un profesor puede acosar a un estudiante. Lo que también quiero añadir es que yo creo que el maestro o la maestra se tiene que mover desde la sospecha. En la escuela hay diversidad y como hay diversidad, esa diversidad es caldo de cultivo para que el niño o la niña acosen al otro. Entonces, por etnia, por contextura, por opción sexual, por religión, por credo religioso, hay muchas posibilidades entonces para que esa diversidad genere esas situaciones de acoso. Entonces, el maestro tendrá que vivir, qué pena lo que digo, bajo sospecha de que aquí puede haber acoso. Si el maestro escucha del niño o de la niña que está siendo acosado, aunque no lo llame de esa manera, tiene que poner cuidado, tiene que prestar atención y hay que creerle a ese niño o a esa niña lo que está diciendo. Hay que tener mucho oído con lo que los niños dicen, porque a veces dicen solo una mínima parte de lo que tendrían para decir, pero el adulto que es significativo tendría que estar ahí al pie para saber qué preguntas hacerle, cómo hacérselas desde el afecto para que tenga confianza y pueda decir lo que le está pasando. Y lo que quería decir también es que el asunto del reconocimiento, una de las afectaciones más grandes para mí es que estos niños sienten que les falta reconocimiento de sus pares o de sus maestros. Y el reconocimiento, dice algún autor, tiene 3 esferas. La esfera del afecto. Entonces, en la escuela el niño espera encontrar afecto porque él viene de su familia, espera un mínimo de afecto, aunque un maestro nunca es el padre, eso lo entendemos claramente, pero de todas maneras hay un lazo de afectividad diferente que el niño está esperando como respuesta de esa relación que establece. Entonces, si no hay afecto ni de sus padres ni de sus maestros, el niño se va a sentir muy mal con eso. Hay una esfera que se llama la esfera de los derechos. Cuando a un niño o una niña lo están acosando, sus derechos están siendo vulnerados. Entonces, si no se le restablecen esos derechos, esa vulneración se volverá permanente y esa permanencia en la vulneración hará que él, como sujeto político, no florezca. En la medida en que él no se siente ciudadano, no se siente capaz de reclamar, no sabe ni siquiera que lo están acosando a veces, no sabe qué nombre ponerle a esa situación tan terrible. Y la otra es la esfera de la solidaridad, esos lazos que se tejen en la escuela, esos lazos no se producen cuando hay acoso. Entonces el niño o la niña se aíslan, si no lo aísla el acosador, se aíslan ellos por sí mismos porque no encuentran ese respaldo de sus pares, no encuentran esa interlocución y esa posibilidad de participar y entonces ahí el acoso toma unas dimensiones de lo que ese mismo autor llama heridas morales. Entonces se generan heridas morales en los niños que tal vez nunca sanen y que terminen siendo lo que dice Paula, un asunto que puede conducir incluso hasta el suicidio. Muchas gracias. Vamos a una pausa y en un momento continuamos. Paula Andrea, ¿cuáles son esos factores de riesgo para ser agresor y para ser víctima? Hay diferentes factores de riesgo. Hablemos de los factores de riesgo para ser agresor. Algunos de los factores de riesgo para ser agresor, creo que el principal es haber sido agredido en algún momento de mi vida. La agresión no se produce solamente porque se observa, muchas veces se vivencia, se pone en el cuerpo, se experimenta desde el dolor, el sufrimiento, solo que cuando el niño o el joven lo vivencia como un proceso que es cíclico,
que se vuelve casi que sistemático, empieza a privatizarlo, inclusive a volverlo propio. Y cuando esa conducta ya no está afuera, sino que la voy volviendo propia, lo que hace es que yo sienta que es natural y que lo puedo hacer y que agredir es una manera de relacionarme con otros y con otras. Es lo que nosotros llamamos una conducta de violencia que totalitariza el daño. Es decir, que en todos los escenarios yo me muestro así y eso genera fuerza y poder. Y en la casa es reconocido en ese entorno familiar que ese poder genera fuerza y valor, ¿cierto? Es que eres fuerte, eres capaz, eres valiente y eso es lo que hace que este chico cada vez se apropie más de conductas de violencia hacia otros y hacia otras, ¿cierto? Se celebre, se anime y esa animación no solo va con las palabras, creo que también tiene muchísimo que ver con el ejemplo, con lo relacional y con el patriarcado. Yo hablo mucho aquí del patriarcado, que no es un machismo, no es el hombre generando machismos micromachistas dentro de un entorno familiar. El patriarcado es una práctica relacional de violencia que aparece en todos los sistemas sociales, de políticos y de valores, reproducido por hombres y por mujeres. Y si lo reconocemos de esa manera, muchas de las mujeres también animamos las prácticas de violencia que generan asimetría. Entonces, por eso en los hogares creo que debemos detectar mucho cuando surge una práctica de violencia, ¿sí? Entonces, creo que es uno de los factores de riesgo. Otro de los factores de riesgo es vivir en entornos sociales que capitalizan la violencia como una relación de poder, ¿sí? Es decir, el barrio donde el que tiene más, el que puede más, el que adquiere más, el que consigue a través de ciertas prácticas que son de riesgo, pero que favorecen en torno a la identidad que el barrio le da o que el entorno barrial y social le da. Y creo que muchos de esos chicos nacen de estas prácticas de relacionamiento de violencia porque le genera status quo, un status quo que se aprende desde muy pequeño, ¿sí? Y que se va perpetuando y perfeccionando. Otro factor de riesgo es tener una situación relacionada con un trastorno mental y del comportamiento. Recordemos que muchos de los niños y adolescentes pueden tener un trastorno mental y del comportamiento no diagnosticado y no detectado. Y podremos decir, esto es un problema de personalidad. No, muchos niños que tienen alguno de los indicadores de riesgo en trastornos mentales que no están medicados ni están diagnosticados, pueden repetir en relaciones de pares la violencia, ¿cierto? Y aún la familia no se ha enterado que esa violencia hace parte de un síntoma que debe ser tratado también. Entonces creo que aquí la labor de la familia también podría ser acompañarse de un profesional, porque esto solo no lo hacemos. A la familia también hay que acompañarla, no solo a los docentes, decirle, venga, ¿qué hace usted con este chico que en este momento tiene ese ataque de irascibilidad y que usted no lo sabe manejar, ¿cierto? Entonces creo que es otro factor de riesgo. Otro factor de riesgo es el consumo de sustancias psicoactivas en los grupos familiares. Cuando en las familias se consume sustancias, cuando hay problemas familiares que generan disrupción en las relaciones, esa disrupción es familias donde continuamente los chicos ven peleas y diferencias sustantivas, donde ellos no pueden sustraer de esa relación de violencia y de dificultad que es mío y que no es mío y que no es propio, pues yo voy tomando todo como propio porque son mis modelos a seguir. Y un factor de riesgo, ahorita lo hablaba la doctora Isabel, para ser víctima, tiene muchísimo que ver con relaciones donde yo marco diferencia, independiente qué clase de diferencia, una diferencia relacionada con una elección de género, con una ideología, con una relación donde yo me identifico más con un área como la química, la física, la matemática, pero a él no le gusta, donde me consideran el nerd, y empiezan a generarse algo que nosotros llamamos etiquetas. Esa es una de las primeras señales de riesgo. Cuando los chicos empiezan a poner sobrenombres, etiquetas, a nombrarlo de cierta manera, generando un estereotipo que se llama huella impronta desde lo social, eso genera mucho daño y mucho dolor, y muchas personas animan las etiquetas. Entonces es el primer desmontaje que tenemos que hacer desde lo social y desde lo cultural. Nosotros nos llamamos de un nombre y tenemos ese nombre está relacionado con un valor desde lo personal y desde lo social, y rescatar eso en el entorno social es muy importante. Otro factor de riesgo para ser víctima es una característica de personalidad. Hay personas que son bien introvertidas y que el crecimiento de lo personal lo hacen muy desde lo íntimo y no desde lo social. Entonces creo que ellos son muy juzgados como solitarios, como tímidos, como callados, y son sujetos muy posibles y vulnerables de ser agredidos. Lo que genera diferencia generalmente es lo que no es aceptado en una sociedad patriarcal. Bueno, y esto culturalmente parece muy difícil de desmontar,
pero ¿cuáles son los factores, Isabel y Cristina, que nos pueden ayudar a prevenir el acoso? ¿Qué elementos, acciones que nos pueden ayudar a mitigar eso que sucede también con el acoso? Podríamos decir, en ese orden de ideas, existen muchas señales de alerta, ¿cierto? Que nos podrían estar avisando de que un fenómeno está ocurriendo, pero principalmente habría que activar la ruta. Todos estamos capacitados para activar una ruta de atención en cualquier momento, identificar una señal de alerta, ¿cierto? El aislamiento social que nos va diciendo de un adolescente que algo está pasando. Entonces, por lo general, los padres de familia, cuando llegan los menores a la casa, obviamente, siempre les preguntan cómo te fue y no preguntan cómo te sentiste. Es más importante el cómo te sentiste. Es cómo te fue hoy, pero cómo te sentiste frente a esta situación. Si tuviéramos un diálogo más directo con los menores y los adolescentes, obviamente identificaríamos a tiempo esas alertas y se podrían cortar también a tiempo. Entonces hay muchas señales, inclusive la inapetencia de los menores, ¿cierto? Los cambios en los estados de ánimo fluctuantes, el que se aíslen totalmente, el que ya no quieran integrarse en actividades que por lo general realizan en la cotidianidad. Entonces es importante identificar todas esas señales de alerta que nos están avisando que algo pasa. Perfecto. Isabel. Pues a mí me gustaría referirme más a lo que es la prevención. Esa es una forma de violencia y como forma de violencia lo que tenemos que hacer es erradicarla de la escuela. Siempre me han dicho que soy demasiado optimista pensando en eso, pero creo que es una utopía que vale la pena caminar. ¿Y cómo lo entendería yo? Primero, creo que la escuela y la familia tienen que optar por humanizarse nuevamente. Y humanizarse nuevamente tiene que ver con lo que ustedes están promoviendo en estos programas y es mover la lengua. Mover la lengua es empalabrar el aula y empalabrar la familia. La palabra exorciza la tristeza, exorciza la angustia, exorciza todo aquello que yo estoy viviendo en solitario, pero que después puedo compartir con el otro y si hay confianza y afecto con mayor razón. Entonces, creo que hay que pensar en que como humanos cometemos errores y que los errores de los otros nos están dañando a nosotros. Entonces, ¿de qué manera puedo yo hacerle saber a esa persona que me ama que necesito su apoyo, que necesito su ayuda, sino diciéndoselo? Y yo creo que en el aula hay múltiples estrategias que podrían servir para el empalabramiento. Entonces están los foros, están las asambleas, están los círculos de palabra, están los ágapes, hay un montón de estrategias que harían que el maestro, y no tiene que ser un profesor de español, puede ser un profesor de matemáticas, lo que sea, pero es promover que los niños hablen de su vida, que los niños, esa es otra forma, que los niños transiten por la emoción sin dañar al otro, que los niños pongan en palabras su emoción y que esa emoción genere solidaridad en los demás que lo están escuchando. A mí también me ha pasado eso, yo también me he sentido de esa manera. Creo que hay que promover la compasión entre los niños y las niñas. ¿Y cómo se enseña compasión? ¿Y qué es compasión? Compasión es sentirse conmovido o afectado con el dolor del otro. Y yo tengo entonces que preguntarle a esa niña, ¿cómo crees que se siente él cuando le haces esto? ¿Y cómo crees que puedes aliviar ese dolor que le causaste a ese niño? ¿Y cómo crees que se sentiría tu mamá si supiera que tú le hiciste eso a ese niño? Es decir, hay que hacerle preguntas inteligentes a los niños y a partir de la pregunta nosotros ¿para qué les echamos cantaleta? ¿Para qué les decimos que eso está mal hecho? ¿Para qué les señalamos caminos? Ellos encuentran su propio camino si nosotros efectivamente estamos haciendo un rol de personas que quieren acompañar a esos niños de manera significativa. Entonces me parece a mí que activar la compasión, poner en palabras aquello que ellos están sufriendo y el asunto de emocionar sin dañar y también en los establecimientos educativos en la ruta de atención integral, la prevención y la promoción tienen que referirse a derechos, a los derechos de los niños y las niñas y no solamente que queden como un catálogo en el manual de convivencia, sino la vivencia de esos derechos efectivamente y la conciencia de que esos derechos se están violentando en el momento en que yo estoy produciendo acoso. Entonces creo que hay miles de formas para hacer prevención del acoso como una forma de violencia que hay que erradicar en la escuela.
Perfecto, eso nos hace pensar un poco en los 3 pilares: mover los pies, las manos y la lengua. Vamos a un pequeño corte y ahorita regresamos. Volvemos con Diálogos con el Alma. Paula Andrea, ¿cómo desde el departamento se ha materializado este asunto que nos nombraba Isabel ahorita, de la compasión, de la palabra y de la gestión de estrategias para prevenir y mitigar el efecto del acoso escolar? Bueno, han sido múltiples las estrategias que Salud para el Alma se ha pensado para ofertarle al Departamento de Antioquia, estrategias que puedan acompañar a esos niños, niñas y adolescentes y a los cuidadores desde 2 modelos básicos. El primer modelo es el modelo de resiliencia, un modelo pensado para trabajar precisamente la gestión de las emociones. Lo primero del modelo es acompañar a todas las personas en el proceso de decir: yo puedo sufrir, pero resignificar mi sufrimiento, pero acompañado de otros y otras. ¿Cómo lo puedo hacer? No solo, porque la resiliencia no es resistencia, ¿cierto? La resiliencia es acompañarme desde unos niveles muy estratégicos y decirle a los demás: yo puedo gestionar mis emociones sin hacerme daño a mí mismo, sin hacerle daño a los demás y sin dañar los objetos. Y si yo empiezo a poner en palabras eso que el niño está sintiendo todos los días, yo creo que es una invitación muy generosa y amorosa que le hacemos los cuidadores a los niños. Está bien enojarme, es legítimo sentir enojo. Lo que no está bien es dañar a los demás. Entonces hay unas reglas para eso. Resiliencia es un programa muy bello, es un modelo que ha buscado Salud para el Alma posicionarlo en los entornos escolares. Lo hemos hecho con muchísimos niños y agentes educativos, donde buscamos con un pretest mirar cómo está la resiliencia antes de empezar a aplicar el modelo, y con un posttest finalmente cómo se acompañó ese proceso y si los niños subieron el nivel de resiliencia. Es decir, aportarle en su crecimiento de gestión emocional, de resolución de conflictos, en su capacidad de comunicar el dolor, no solo la alegría. Los seres humanos tenemos la posibilidad de comunicar lo que nos pasa, pero no solo porque estamos alegres, sino porque también sufrimos, desprivatizar el daño, que es lo que nosotros nombramos. Y el otro modelo que Salud para el Alma ha buscado posicionar precisamente para mitigar este riesgo, acompañado de otros múltiples riesgos como el comportamiento suicida, las violencias y las adicciones, es el tema de involucramiento parental. Creo que no hemos tocado un componente muy importante, y es qué pasa con el cuidador cuando el cuidador no atiende las señales. Muchas veces no porque sea un cuidador violento, ni porque sea un cuidador que hace inobservancia de derechos. Muchas veces es un cuidador quemado, y ese cuidador quemado también hay que atenderlo, ¿cierto? Porque no te estoy escuchando, porque no estoy conectado con el dolor, porque también estoy adolorido, estoy cansado y nadie me escucha tampoco a mí. Entonces la invitación con involucramiento es acompañar a los cuidadores para que cuidemos de otra manera a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a los adultos mayores, y buscar un ejercicio con estos modelos de fortalecer desde prácticas que promuevan el cuidado de la salud mental y la protección de la vida y del alma. Claro que sí, aquí creo que entramos en un terreno bien interesante, y es el rol de la comunidad, atención de la familia, la escuela, la universidad. ¿Qué papel juegan estas instituciones allí? Bueno, digamos que el rol principalmente de la comunidad es un rol meramente activo. El día de hoy ya no se mira como un rol pasivo totalmente. Hoy en día las comunidades se empoderan, se forman nodos, trabajan en comunidad, digámoslo así. Pero hay varios tipos de estructuras que se pueden ir viendo a lo largo, que se van trabajando y se van fortaleciendo. Y cuando hablamos de empoderamiento, hablamos también del enfoque familiar, o cómo esa familia que rodea a ese menor que fue afectado bajo acoso escolar está siendo también una red protectora, ¿cierto? Tenemos que llegar a ese punto. Hacia allá vamos apuntando ahora con la formación que tenemos desde la gobernación. Es cómo vamos a empoderar a ese grupo familiar para que pueda responder frente a esa demanda de un acoso que se presenta en un entorno familiar y que ha afectado a ese niño de manera significativa. Entonces, en ese orden de ideas, lo que pueden hacer el entorno familiar es identificar primero que todos los padres de familia esas conductas que hablamos ahora, que afectaban tanto a los menores, para poder, digámoslo así, permitir que ese menor exprese las emociones, pero hay que reportarlo inmediatamente al contexto educativo. Es decir, los padres son los primeros que pueden detectar y romper esa cadena que se está perpetuando el acoso.
Entonces, digámoslo así, que ellos ya reportan a la institución educativa y también los padres tienen una corresponsabilidad y es hacer un seguimiento a la investigación que haga la institución educativa del caso. Porque sería muy bueno hablarlo ahora, no es, digámoslo así, llegar a flexibilizar o mitigar el impacto, no, es un delito, ¿cierto? El acoso como tal está tipificado. Entonces, No siempre es delito, a veces es delito, a veces es violencia, pero a veces sí tipifica una conducta delictiva. Hay que mirar cada caso en concreto. y es importante también, pienso yo, es que se haga el seguimiento a la institución educativa de cómo ha reportado el evento, ¿cierto? Desde ahí, desde el entorno, pues como familiar. Y bueno, Yo Creo quisiera- que ahí con el tema del reporte, Isabel nos puede ampliar un poco más la información del tema de la activación de rutas. Sí, pero antes quiero decir algo sobre eso, sobre la familia. Sí. Yo creo que nosotros tenemos familias democráticas y familias autoritarias. Y eso está incidiendo mucho en el comportamiento de los niños y niñas en los establecimientos educativos. Hay ¿cómo se llama lo que nos enseñaban en el colegio? Se llama El bueno, plano cartesiano. un plano cartesiano, Sí. exactamente, un plano cartesiano. Entonces tenemos el eje vertical que habla del control de los límites y el eje horizontal que habla del afecto y del apoyo. Y en ese plano cartesiano nosotros tendríamos entonces que explicar que los niños que tienen mucho control, mucha disciplina, mucho amarramiento y poco afecto y poco apoyo, estaríamos en esa que se llama una familia autoritaria. Esos niños generalmente tratan de salirse de sus cauces porque están demasiado limitados en su casa. Entonces en la escuela hacen cosas que no pueden hacer en la casa, ¿cierto? Se desfogan un poco como de eso. Pero hay un plano ideal que es cuando le das a los chicos límite, le pones límites, pero le das afecto. Creo que afecto es lo que en el mundo podemos prodigar sin necesidad de dinero, a manos llenas, porque estemos pequeños o grandes, necesitamos siempre mucho afecto de los otros. Entonces los niños y niñas demandan muchísimo eso, el afecto. Entonces si les estableces límites y se les das afecto, ellos aprenden que tienen derechos, pero que también los demás los tienen, que pueden ser acogidos cuando cometen un error, pero que no tienen que estar resbalando siempre sobre el mismo error. Entonces el rol de la familia es fundamental y la familia debe recuperar su lugar en la escuela y la escuela debe recuperar su lugar en la familia, porque debe haber una interlocución permanente, pero no en términos de quejas y regaños, sino de cómo hacemos para que este proceso educativo nos surta los resultados que nosotros necesitamos como padres y maestros. Entonces, nosotros tenemos que dejar de ver a la escuela como enemiga y los maestros igual, deben hacer igual. No es fácil, pero ahorita hay una ley que es la 2025, creo, si no estoy mal, y esa ley es muy reciente y está hablando de cómo se acerca la familia a la escuela. Ya muchas normas han hablado de eso. No es solamente que sea la norma, porque la ley sola no es suficiente para que las cosas se den, pero ahí hay unos respaldos normativos que podrían ser interesantes para ver otra vez cómo usan la lengua los maestros con los padres y madres de Sí. familia. Isabel, ¿y cómo se activa la ruta entonces? Muy bien, entonces la ruta se activa de la siguiente manera. Primero hay una noticia o un informe de que está sucediendo un caso de bullying en la institución educativa. ¿De dónde proviene la noticia o el informe? Puede provenir de distintas fuentes, del mismo niño o niña que están siendo acosados, puede provenir de un amiguito de ellos, de un compañerito, puede provenir del padre o la madre o el cuidador, puede provenir del profesor que se dio cuenta del asunto. Eso llega al Comité Escolar de Convivencia. Yo quisiera que los comités escolares entendieran el rol tan importante que tienen y que los comités no se reúnen solamente para desescolarizar estudiantes. Yo creo que eso sería lo último que tendría que hacer un comité. Entonces, ese informe llega al Comité Escolar de Convivencia. El Comité Escolar de Convivencia debe de manera inmediata abrir una carpeta para empezar a organizar un informe para darle trazabilidad al proceso. Entonces, en esa carpeta lo que se consigna es el informe que llegó. El comité se reúne y
lo primero que tiene que hacer es tratar de ubicar la situación de acuerdo con el manual de convivencia, si es tipo 1, tipo 2 o tipo 3. En este caso sería o tipo 2 o tipo 3, porque el acoso a veces alcanza el carácter de delito, ¿cierto? Entonces, si es tipo 3, el comité escolar de convivencia lo que debe hacer es, por medio de su presidente, que es el rector, lo que debe hacer es remitir al funcionario competente. Y el funcionario competente es la comisaría de familia si el si el niño o niña es menor de 14 años, y la fiscalía de menores o el juez de menores si es entre 14 y 18 años. Ellos se encargarán del asunto, la comisaría llamará a la familia y la familia entonces entrará en diálogo con el colegio, con la institución educativa, para que hagan un plan de restablecimiento de derechos y para que la situación se pueda atender desde lo psicosocial. Perfecto. Después de eso, entonces, tenemos que el asunto no es delito. Entonces, si no es delito, bueno, ya dije que los menores de 14 años no se someten a la jurisdicción, ¿cierto? Entonces, si no es delito, sino que es una violencia, ¿qué hace el comité? El comité mira cuáles son las salidas que desde el punto de vista de la ley 1620 y desde el punto de vista de su manual de convivencia, que debe estar acorde con la ley, cuáles son las salidas posibles. No sé si quiera cerrar compartiendo las líneas. Bueno, para todos las personas que nos están escuchando, nos están viendo esta noche, la línea departamental de salud para el alma es una línea amiga y lo que busca es escuchar a las familias y a las personas que en cualquier momento de urgencia o de emergencia, cuando de salud mental hablamos, puedan llamarnos, y tenemos un equipo de personas que detrás de esas líneas te están escuchando y pueden activar perfectamente una ruta de atención. La línea es la 604-541-7180. Esta línea es 540-7180 Valle de Aburrá, y tenemos también la línea que es la 018.000, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que hacer es 018.413-838 en el resto de Antioquia, llamar, vuelvo y repito, 018.413-838 para el resto de Antioquia. Es una línea que funciona 24/7. Perfecto, muchas gracias para todas. Gracias por Muchísimas estar. gracias. Chao. Gracias, jóvenes.